que ya teníamos, no recuerdo dónde estaba, creo que estaba acá, en los modelos de estados financieros, si no me equivoco. ABC, modelo de plan de cuentas. Ya. Impuestos, plan de cuentas. El balance, no. Entonces aquí debe estar. Impuestos vigentes. Ver material. Aplicación práctica, no. Entonces debe estar aquí. Ay, 5 bases de apertura. Ver material. Aplicación práctica. Tema 5. Ay, ¿dónde he puesto pues mi plan de cuentas? A ver, aquí quizás en ecuación del balance. No recuerdo dónde he puesto mi material. El 1 quizás, veamos. Teníamos modelitos, he dejado modelos de estados financieros. SLA. Es el tema 1. Recuerdo que dejo modelos de estados financieros, pero vea. Tema 2. Aplicación práctica, tema 2. Tema 3. Aquí está. Modelos a los estados financieros. Lo abriremos para poder revincular este mismo. Ya. Entonces, vamos a jalar y vamos a editar. Muy bien, y vamos a insertar también el ABC. Muy bien, vamos a ver nuestro ABC de la contabilidad y vamos a encontrar justamente el tema denominado estados financieros. Vamos a hacer, no se preocupen, vamos a hacer una práctica de ajustes, estoy comprometido con esto, pero al hacer los ajustes, justamente vamos a aplicar también los estados financieros. Es por eso que quiero primero terminar los estados financieros y posteriormente hacer la práctica correspondiente, porque la práctica nos va a dar una serie de datos y nos va a pedir los asientos de ajuste, la hoja de trabajo y los estados financieros. Entonces, lo mejor es primero ver nuevamente lo que son los estados financieros, a pesar de que ya lo hemos visto, pero volver a repasar para poder justamente aprender nuevamente lo que quizás se ha quedado como un vacío, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte, déjenme ver un segundito. Aquí estamos, si no me equivoco. Son los papeles de trabajo que ya lo hemos hecho, incluso nosotros. Hoja de trabajo. Muy bien. Acá están nuestros estados financieros, ¿no? Y veamos. Nos dice que tiene que tener justamente los estados financieros. Dice, ¿no? Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y el desempeño financiero de la entidad. Los objetivos de los estados financieros son proporcionar la información acerca de la situación financiera y el desempeño financiero de los flujos de efectivo de la entidad,
que será útil y de una amplia variedad de sus usuarios para tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se le han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros proporcionan información acerca de los elementos de la entidad, como ser los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo las ganancias y pérdidas, aportes y distribución de los dueños y flujos de efectivo. El objetivo de los estados financieros es suministrar la información acerca de la situación financiera, el desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal información sea útil y amplia. Los estados financieros preparados por este propósito cubren las necesidades comunes de muchos usuarios. Sin embargo, los estados financieros no suministran toda la información que estos usuarios pueden necesitar para tomar decisiones económicas, puesto que tales estados reflejan principalmente los efectos financieros de sucesos pasados y no contienen necesariamente información distinta a la financiera. Identificación de los estados financieros. Establece que conforme establece el párrafo 51 de la NIC 1, una entidad deberá identificar claramente el estado financiero y las notas, además de que una entidad mostrará la siguiente información en el lugar destacado y se repetirá cuantas veces sea necesario para la correcta comprensión de la información presentada. Inciso A, el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así como cualquier cambio de esa información desde el cierre del periodo anterior sobre la cual se informa. B. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades. C. La fecha de cierre del periodo sobre la cual se informa o el periodo cubierto por el juego de los estados financieros. D. La moneda de presentación tal como se define en la NIC 21, ¿ya? Conforme establece la NIC 21. Entonces ya tenemos la NIC 21, ya tenemos el principio de contabilidad generalmente aceptada, uno que se establece moneda de cuenta. Y ya tenemos también el artículo 41 que establece idioma y moneda del Código de Comercio. Entonces, esta moneda es muy importante, ¿no? 3 veces se lo menciona en las normas. ¿Ya? El nivel de redondeo utilizado para presentar los importes en los estados financieros. Clasificación de los estados financieros. Conforme a la NIC 1, las empresas deben emitir los siguientes estados financieros básicos: un estado de situación financiera al cierre del periodo, un estado integral de resultados para el periodo, un estado de cambios de patrimonio para el periodo, un estado de flujo de efectivo para el periodo, notas en las que se incluirá un resumen de políticas contables más significativas y otra información explicativa, y un estado de situación financiera al comienzo del periodo comparativo más antiguo cuando la entidad aplica una política contable retrospectivamente o efectúa una reexpresión de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifica partidas de sus estados financieros. En Bolivia, conforme establece el Decreto Supremo 24051, las empresas deben elaborar y presentar a Servicio de Impuestos Nacionales los siguientes informes, como ser el balance general, el estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y las notas a los estados financieros. ¿Ya? Los principales son el balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio neto. Pueden existir auxiliares o anexos, como ser las notas a los estados financieros, el estado detallado de cuentas, como cuentas por cobrar, existencia de mercaderías, bienes de uso, cuentas por pagar, etcétera. Y desde el punto de vista, se establece que son dinámicos los que presentan resultados obtenidos por un determinado periodo y estáticos son aquellos que representan una situación a una determinada fecha. Entonces acá clasifica como principal y clasifica el balance general como estático y a la evolución del patrimonio también como estático y dinámico al estado de resultados y al estado de flujo de efectivo. Muy bien. El balance general o situación financiera es principal conforme establece el párrafo 16 del marco conceptual de la IASC, que señala que la situación financiera de una entidad se ve afectada por los recursos económicos que controla, por su estructura financiera, por su liquidez y su solvencia, así como la capacidad para adaptarse a los cambios habidos en el medio ambiente en el que se opera.
La información acerca de los recursos económicos controlados por la entidad y su capacidad en el pasado para modificar tales recursos. Es útil para evaluar la posibilidad que la entidad tiene para generar efectivo y además equivalentes de efectivo en el futuro. La información acerca de esta estructura financiera es útil y eh, necesaria para futuros préstamos, así como para entender las ganancias y los flujos de efectivos futuros. Serán objetos de reparto entre los que tienen intereses en la propiedad y también es útil al predecir si la entidad tendrá éxito para obtener nuevas fuentes de financiación. La información acerca de la liquidez y solvencia es útil para predecir la capacidad de la entidad para cubrir sus compromisos financieros según se vayan venciendo. El término de liquidez hace referencia a la disponibilidad de efectivo en un futuro próximo, después de haber tenido en cuenta el pago de los compromisos financieros del periodo. El término solvencia hace referencia a la disponibilidad de efectivo con una perspectiva a largo plazo para cumplir los compromisos financieros que vayan venciendo las deudas. El estático, porque la situación se presenta en un momento determinado. Permítame un segundito, por favor, luego.
Listo. Estábamos en el estado de resultados integrado. Conforme establece el párrafo 17 del marco conceptual de las IASC, señala que la información acerca del desempeño de cada entidad y en particular sobre el rendimiento se necesita para evaluar cambios potenciales de los recursos económicos, que es probable que sean controlados en el futuro. A este respecto, la información sobre la variabilidad de los resultados es importante y la información acerca de la actuación de la entidad es útil para evaluar cambios potenciales a los recursos económicos, que es probable que puedan ser controlados en el futuro. A este aspecto, la información sobre la variabilidad de los recursos es importante. La información acerca de la actuación de la entidad es útil para predecir la capacidad de la misma y para generar flujos de efectivo a partir de la composición actual de los recursos. También es útil formar juicios acerca de la eficiencia y la cantidad de la entidad que pueda emplear en recursos adicionales. Veamos qué es lo que nos dice para el estado de flujo de efectivo. Conforme establece el párrafo 17 del marco conceptual de las IASC, señala que la información acerca de los cambios en la posición financiera de una entidad es útil para evaluar sus actividades de información, inversión y operación, en el propósito que cubre de la información financiera. Esta información es útil por suministrar al usuario de la base para evaluar la capacidad de la entidad y para generar efectivo y otros recursos equivalentes al mismo, así como las necesidades de la entidad para utilizar los tales flujos de efectivo al construir el estado de cambios de la posición financiera. El significado por el término de fondos puede ser definido de varias maneras, tales como recursos financieros, fondo de maniobra, activos líquidos o efectivos, y este documento no contiene ningún intento de definición específica de términos de fondos, ¿no? Estado de cambios en el patrimonio neto. Es un estado que muestra las modificaciones ocurridas en el ejercicio de las cuentas que comprenden al patrimonio neto. Notas a los estados financieros. Conforme establece el párrafo 21 del marco conceptual de las IASC, los estados financieros también contienen notas, cuadros complementarios y otra información. Por ejemplo, pueden contener información adicional que sea relevante para las necesidades para los usuarios respecto a las determinadas partidas del balance y del estado de resultados. Pueden incluir informaciones acerca de los riesgos e incertidumbres que afectan a una entidad y también sobre recursos u obligaciones no reconocidas en el balance, tales como recursos minerales. Asimismo, suele suministrarse en las notas cuadros complementarios e información acerca de segmentos de negocios o geográficos o acerca del efecto sobre la entidad de los cambios en los precios. Las notas podrán presentarse redactadas en forma narrativa para eventos de carácter teórico o conceptual o compiladas en cuadros. Las existencias de las notas deberán ser claramente señaladas en los mismos estados, relacionándolas con rubros o cuentas en las cuales se refieren a su contenido. Ampliará la información relacionada a la naturaleza de las operaciones, las bases contables, las restricciones, la evolución respecto a fecha o composición, los acontecimientos posteriores y la naturaleza de los resultados. ¿Ya? Entonces, veamos cómo se miden los elementos de los estados financieros. Nos dice que la medición es de la determinación de los importes monetarios para los que recurran y lleven contablemente los elementos de los estados financieros. Permítame un segundo, por favor. Mil disculpas.
Ah, sí, les pido mil disculpas, lamentablemente algunas cositas que suceden. Muy bien, nos habíamos quedado en lo que se refiere a nuestros estados financieros respecto a la medición y nos indica que es un proceso de determinación de los importes monetarios para los cuales se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros para su inclusión en el balance y el estado de resultados. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. En los resultados financieros se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y distinta combinación entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes, dice, ¿no? Vamos a tener el costo histórico y nos dice que el costo histórico, permítanme un segundo, acá estamos. Estamos, costo histórico. Nos dice que los costos históricos son los activos que se registran por el importe de efectivo u otras partidas pagadas o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Y los pasivos reflejan el valor del producto recibido a cambio de incurrir en una deuda. En algunas circunstancias, por ejemplo, en el caso de los impuestos, por las cantidades de efectivo u otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda en el curso normal de la operación. Costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo, que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar el efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo, que se precisaría para liquidar el pasivo en el momento presente. Valor realizable o de liquidación. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que podrán ser obtenidos en el momento presente por la venta no forzada de los mismos y los pasivos llevan por sus valores de liquidación. Esto es que los importes sin descontar de efectivo u otros equivalentes de efectivo que se esperan cancelar a las deudas en el curso normal de la operación. Valor presente. Los activos se llevan contablemente al valor presente descontando las entradas netas de efectivo que se espere genere en la partida del curso normal de la operación. Los pasivos se llevan por el valor presente descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas en el curso normal de la operación. Estado de resultados integrado. Este es un estado que muestra el resultado económico de operaciones de una empresa por un periodo determinado, reflejando los ingresos, gastos y la utilidad o pérdida neta del periodo. Vamos a ver qué son los ingresos. Nos dice que los ingresos la definición de ingresos incluye tanto a los ingresos ordinarios como a las ganancias. Los ingresos ordinarios surgen con el curso de las actividades ordinarias de la actividad o de la entidad y corresponden a una variada gama de denominaciones tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Reconocimiento de los ingresos. Se reconoce un ingreso en un estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos. Y además, el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del ingreso ocurre simultáneamente en el reconocimiento de los incrementos de activos y decrementos de pasivos. Por ejemplo, el incremento neto de los activos derivado de una venta de bienes y servicios, o el decremento en los pasivos resultante de la renuncia al derecho de cobro por parte del acreedor. Gastos. La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partes equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades y equipo. Reconocimiento de gastos.
Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros relacionado con el decremento de los activos o un incremento en los pasivos. Y además el gasto puede medirse con fiabilidad. En definitiva, esto significa que tal reconocimiento del gasto ocurre simultáneamente con el reconocimiento de incrementos en las obligaciones o decrementos en los activos. Por ejemplo, la acumulación o el devengado de los salarios o bien la depreciación del equipo. 7.1. Elementos de del estado de resultados. El estado de resultados generalmente se formula en forma deductiva, es decir, se clasifican en primer lugar los ingresos para poder compararlos con los costos del servicio o de la mercadería vendida. A continuación se clasifican los gastos de operación, encontrando, es decir, la diferencia entre ambos grupos y representa la utilidad o pérdida del periodo. A continuación se muestran las partes que generalmente se divide en un estado de resultados útil para las empresas industriales y comerciales. Ventas netas. Son los ingresos brutos por la venta de mercaderías o productos menos las devoluciones, rebajas y descuentos por pronto pago. Y la diferencia es representada justamente las ventas netas. Vemos nuestro cuadro, ¿no? Dice las ventas netas es igual a las ventas brutas menos la devolución sobre ventas menos o más los descuentos sobre ventas y más las bonificaciones o rebajas en ventas. ¿Ya? Entonces, vemos acá nuestro ingreso, ¿no? Nuestro ingreso nos dice que los ingresos operativos son las ventas brutas, menos las devoluciones en ventas, menos los descuentos y rebajas en ventas y menos las bonificaciones en ventas, ¿no? Pues nos va a dar justamente las ventas netas, ¿no? Entonces, acá está nuestro modelo de estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Ya tenemos cómo debemos elaborar justamente nuestro estado de resultados. Vámonos a lo que es el costo de la mercadería vendida. El costo de la mercadería vendida va a ser igual a, veamos, déjenme ver un ratito, acá estamos. Excelente. Nos dice que tenemos justamente que es la obtención del costo de la mercadería vendida, que varía según el sistema de control de inventarios que una empresa utilice, ya sea periódico o perpetuo. El sistema de control perpetuo es el costo de la mercadería vendida, que representa el valor de las mercaderías que se han vendido durante el periodo. El control periódico de existencia, por las características que tiene el pleno siglo XXI, ya no se debe aplicar por la ausencia de un control permanente de existencias y porque el costo de la mercadería vendida se determina como un medio y no como un fin. Sin embargo, como una gran mayoría de las empresas en Bolivia continúan utilizando este método debido a la costumbre de los profesionales contables, se incluye para fines de conocimiento futuro profesional la determinación del costo de la mercadería vendida, donde el costo de la mercadería vendida es igual al inventario inicial de mercaderías más las compras brutas menos el inventario final sobre mercaderías. Fletes y acarreos sobre compras, compras netas del periodo y costo de mercadería disponible para la venta. Las compras netas del periodo se obtienen como sigue, ¿no? Compras brutas más fletes menos devoluciones sobre ventas, devoluciones sobre compras, descuentos sobre compras y bonificaciones y rebajas sobre compras. La sumatoria del costo del inventario inicial de las compras netas del periodo se representa el costo de la mercadería disponible para la venta, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Costo de la mercadería disponible para la venta es igual al inventario inicial más las compras netas. Entonces, veamos cómo están nuestros modelos de los estados financieros. En nuestro modelo de los estados financieros, como ustedes pueden ver, nos dice, ¿no? Costo de ventas es igual al inventario inicial más las compras brutas más los fletes sobre compras, que son igual al total de compras brutas, menos la devolución en compras, descuentos en compras, de bonificaciones sobre compras, y ahí nos da el total de compras netas, menos la mercadería disponible para la venta, ¿no? Entonces, eso nos va menos el inventario final, nos da justamente la utilidad bruta en ventas, ¿no? Entonces, es necesario aprender esto cuando estamos hablando en el método
periódico. Ojo, todo esto desde acá hasta acá entra con el método periódico. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Margen bruto sobre la utilidad en ventas. Nos dice que la utilidad o margen bruto sobre las ventas se obtiene de la siguiente manera. Utilidad bruta en ventas igual a las ventas netas menos costo de la mercadería vendida. Veamos en nuestros modelos. Dice ventas netas menos el costo de la mercadería vendida, ¿no? Aquí está el costo de la mercadería vendida, igual a utilidad bruta en ventas. Muy bien, seguiremos. Luego nos dice que va a haber gastos de operación. Los gastos de operación son necesarios para el funcionamiento normal de la empresa, tales como son los de administración, los de ventas y los financieros. La ecuación de gastos de operación es como sigue. Gastos de operación es igual a gastos de administración, gastos de distribución o ventas, más gastos financieros. Entonces, veamos en nuestro modelo. Nos dice gastos de operación es igual a los gastos de administración, gastos de comercialización y gastos financieros, ¿no? Eso nos da. Y luego nos dice que puede haber una utilidad o pérdida en la operación. La diferencia entre el margen bruto en ventas y los gastos de operación se denomina utilidad o pérdida de operación. Y se obtiene de la siguiente manera. Utilidad en operación es igual a utilidad bruta en ventas menos gastos de operación. Veamos en nuestro modelito. Dice nuestra utilidad bruta en ventas, aquí está, menos nuestros gastos de operación, ¿no? Igual a utilidad o pérdida operativa. Muy bien. Seguiremos. Cuando el estado de resultados es favorable, existe una utilidad, pero cuando el estado de resultados es desfavorable, va a existir una pérdida. Otros ingresos o gastos. Generalmente en el periodo contable se obtienen también ingresos o gastos extraordinarios que no surgen de la consecuencia de las operaciones normales de la empresa, tales como alquileres percibidos, comisiones percibidas, resultados por la exposición a la inflación de tenencia de bienes, pérdida en la venta de bienes de uso, pérdida por siniestros. El resultado obtenido luego de considerar estos ingresos o gastos extraordinarios será la pérdida de la gestión. Entonces nos dice que nos habla, acá dice, ¿no? Más otros ingresos, menos otros egresos, nos da la utilidad o pérdida bruta de la gestión. Muy bien. Determinación de la utilidad neta imponible. Dice, antes de ingresar a la utilidad neta imponible, es necesario conocer al respecto sobre los impuestos de las utilidades de las empresas y otras conexas. El texto ordenado de la Ley 843, que es actualizado constantemente, y el decreto reglamentario sobre el impuesto de las utilidades de las empresas. A continuación, y por importancia, se presentan en forma suscrita algunos puntos y artículos importantes que nos ayudarán a determinar en forma correcta la utilidad imponible y el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Conforme establece el reglamento, que es el decreto 24051, indica ¿quiénes son los sujetos del impuesto? Nos dice que son los sujetos obligados a llevar registros contables y los sujetos no obligados a llevar registros contables, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos obligados a llevar registros contables? Las empresas comprendidas en el Código de Comercio, así como las empresas unipersonales, las sociedades, las cooperativas y mutuales, ¿no? Esas son las que están obligadas. Ahora, están obligados también a presentar declaraciones juradas, es decir, tienen que presentar el libro de ventas y compras IVA y adicional tienen que también pagar el impuesto a las transacciones y también tienen que tener el impuesto sobre los bienes de inmuebles y vehículos, ¿no? Entonces nos dice, es para personas naturales, pero bueno, por el momento no estamos aplicando. Y acá nos habla, ¿no? De las retenciones, dice, las personas jurídicas o públicas o privadas en las instituciones y organismos del Estado que acrediten o efectúen pagos o los sujetos obtenidos en el inciso C
precedente o sucesiones indivisas de personas naturales grabadas en este impuesto no están respaldados con nota fiscal o su equivalente, deberán retener sin duda alguna o deducción alguna lo siguiente. Por prestación de servicios, del 25% el 50%, ¿no? Y por ventas, del 25 el 20%. El importe retenido debe ser pagado hasta el 10 del mes siguiente a aquel en que se efectuó la retención. Existen exenciones, ¿no? Como ser, por ejemplo, las actividades del Estado Nacional, de la prefectura. Eh, Permítame un segundito, por favor, les ruego. Un segundo. Entonces, mil disculpas, ¿no? Entonces, antes de entrar justamente, dice, ¿no? Hay una utilidad y antes de entrar a este impuesto a las utilidades de las empresas, nos dice que tenemos que conocer justamente todo lo que se refiere a lo que es el IUE, ¿no? Y nos habla también de que hay actividades que están exentas del IUE, como ser actividades del Estado, asociaciones o fundaciones. También nos habla respecto a intereses a favor de organismos internacionales. Y nos habla acá de la utilidad neta imponible. Y acá nos dice, ¿no? Se considera utilidad neta imponible a la que resultare de los estados financieros de la empresa elaborada de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes en los casos de corresponder de acuerdo a las limitaciones de los gastos deducibles. Determinación. Para obtener la utilidad neta del impuesto, se restará la utilidad bruta los gastos necesarios para obtenerlo, y en su caso, para mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite la ley y reglamento. Gastos corrientes, regla general. Dentro del concepto de los gastos es necesario y definido por la ley, por el principio general y certificado por el artículo precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad grabada y respaldados con documentos originales. Se admiten como deducciones los derechos como ser alquileres, regalías y otros similares. Remuneraciones al factor trabajo como ser sueldos, remuneraciones a dueños y gastos de contribución por servicios sanitarios. Servicios como ser gastos de cobranza, aportes obligatorios, cotizaciones en las diferentes entidades del Estado, gastos de transporte, como ser pasajes, viáticos, eh, viajes a provincias, remuneraciones a diferentes síndicos, honorarios y otras retribuciones y otros similares a los anteriores. Respecto a los servicios financieros, se establece que los intereses de deudas, el valor de las cuotas pagadas y las primas de seguro. Respecto a los tributos, nos habla de que el IT efectivamente pagado y no compensado será deducible. El impuesto a las propiedades de los bienes, el impuesto municipal, el impuesto a las sucesiones, las tasas, las patentes, el IVA incorporado a las ventas que no resultara computable y el IC consignado por separado en las facturas. Los gastos operativos. Son también deducibles el consumo de gas, combustibles, lubricantes, energía eléctrica, gas de administración, gastos de venta. En las empresas mineras podrán deducir sus gastos de explotación.
En empresas petroleras también se podrán deducir sus gastos de exploración y explotación. Y en empresas constructoras podrán además deducir el costo de consumo de energía eléctrica y agua pagados durante el periodo de la construcción, aunque la factura no esté al mismo nombre del propietario. Diferencia de cambio. Las diferencias de cambio provenientes de las operaciones con moneda extranjera, conforme establece la norma 6 del CETENAC. Previsiones, provisiones y otros gastos. Las asignaciones destinadas para constituir las reservas técnicas similares como las de reservas actuariales de vida, reserva para riesgos y similares, eh, conforme establece la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. La previsión para indemnizaciones, la pérdida por créditos incobrables, las previsiones que se constituyen para costos de restauración, la reposición de capital, es decir, el desgaste o agotamiento que sufran los bienes en empresas que utilicen en actividades comerciales e industriales, las amortizaciones de otros activos, como son los activos intangibles, los casos de transferencia de activos intangibles y los gastos concurridos se admitirán a las empresas en su deducción tanto en el primer año fiscal o distribuirlos proporcionalmente durante los 4 años. Los gastos de constitución u organización no podrán exceder el 10% del capital pagado. Esos son los deducibles. Ahora veamos qué son los no deducibles. Nos dice que los no deducibles son los siguientes. Los retiros personales, los tributos originados, los gastos por servicios, el impuesto a las utilidades de las empresas, la amortización, donaciones, previsiones, depreciaciones, correspondencias de valores técnicos, la valoración de envases, las pérdidas netas provenientes de operaciones ilícitas, los intereses pagados al dueño o socios. Estos intereses podrán ser deducibles siempre y cuando no superen el 30% de los intereses pagados por la empresa a terceros en la misma gestión y las sumas retiradas por el dueño o los socios de la empresa. No son, perdón, en el sector hidrocarburífico, el factor agotamiento, no son deducibles las multas y accesorios, excepto intereses y mantenimiento de valor, originado en la morosidad de tributos en el incumplimiento de deberes formales. Entonces acá tenemos el formato establecido para un estado de resultados, un poquito más resumido, ¿no? Ventas netas, costo de operación, y nos vota, ¿no? Entonces, acá tenemos ya nuestro modelo también de nuestro estado financiero. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, antes de avanzar, alguna pregunta, consulta, duda, algo que no hayan entendido, algo que quieran que se pueda recalcar. Muy bien. Al no existir ningún tipo de pregunta, continuaremos con lo que es los elementos del balance general o situación financiera, que es nuestra hoja 2, nuestro, acá está, ¿no? Nuestra hoja 2, que puede existir dos formas, ¿no? Les decía, acá está, por ejemplo, este es tipo cuenta por su tiempo y su naturaleza. Y hay el tipo informe, acá está, ¿no? Aquí está. Este es tipo cuenta por su tiempo. Este es tipo informe por su tiempo. Tipo informe por su tiempo. Y aquí tipo informe por su naturaleza.
¿no? Entonces, ambos hemos utilizado ya en nuestra práctica, hemos hecho ya nosotros anteriormente este tipo de estados financieros, pero para volver a practicar y para volver a saber de qué es lo que hemos hecho, es que estamos volviendo a recalcar nuevamente de qué se tratan estos elementos, ¿no? Veamos los elementos del balance general. Entonces, esto está en el tema número 8. Entonces, vamos a poner acá tema número 8. Muy bien. Entonces, dice, los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los activos o los pasivos en el patrimonio neto, los que se definen como sigue. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados en la que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad que surgirá a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Patrimonio neto es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. En las distintas existen, bueno, en las distintas formas de presentar el balance general, aparecen clasificadas las partidas de activo, pasivo y patrimonio. El activo está formado por aquellos elementos que suponen bienes o derechos de propiedad de la empresa, agrupados de acuerdo a un criterio lógico, el cual ha sido y es el de liquidez, completando con el de funcionalidad. De acuerdo a cierta agrupación, los activos pueden clasificarse como corriente y no corriente. Entonces, ¿por qué se clasifica de esa manera? Nuevamente, por el criterio de liquidez. ¿Ya? Es una pregunta bien clásica esta pregunta. Les van a preguntar varias veces. Les van a decir, ¿por qué se agrupa de esa manera el balance general? ¿O por qué se categoriza de esa manera el balance general? Es decir, ¿por qué está primero efectivo y equivalente de efectivo, exigible, diferido? ¿Por qué tiene ese orden? Les van a preguntar. Ustedes tienen que responder por el criterio de liquidez y funcionalidad. ¿Ya? Entonces, es importante saber esta parte. Veamos a qué se clasifica como activo corriente. Dice que conforme establece el párrafo 66 de la NIC 1, señala que una entidad clasifica un activo como corriente cuando se espera que realizar, vender o consumir el activo en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad. El activo que mantenga fundamentalmente con fines de comercialización, que se espera realizar que el activo que dentro del periodo de 12 meses posteriores a la fecha del periodo sobre la cual se informa o se trate de efectivo, en efectivo equivalente, tal como define la NIC 7, al menos para su utilización esté restringida para ser intercambiado o usado para pagar un pasivo, o por lo menos en 12 meses después del periodo sobre la cual se informa. Entonces, en pocas palabras, el activo corriente es todo aquel que tenga movimiento en menos de un año. Tiene que poderse volver efectivo en menos de un año. ¿Ya? Entonces, antes de avanzar, hasta ahí quizás alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que ustedes tengan. Nada, ¿no? Muy bien, todo claro. Excelente. Continuaremos entonces. Los elementos componentes del activo corriente son los disponibles y todo aquel rubro susceptible que pueda convertirse en efectivo o de consumirse en corto tiempo, por lo general en un periodo. Es decir, son aquellos activos que permitirán la realización del objeto de la empresa y la clasificación de las partidas comprometidas en este grupo se realiza del mayor liquidez. Por ejemplo, caja, bancos, cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en nuestro tipo de informe, está por su tiempo.
Dice, ¿no? Disponible, cuentas por cobrar, existencias y pagos anticipados. Anteriormente esto era llamado disponible. Hoy en día es llamado efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Entonces, por lo menos equivalente de efectivo tenemos que colocar como mínimo, ¿no? Pero es efectivo y equivalente de efectivo. Antes era llamado disponible. Hoy en día con las normas se ha modificado y se llama efectivo y equivalente de efectivo. ¿Ya? Seguiremos. El párrafo 68 de la NIC 1 indica que el ciclo operacional de una entidad de un periodo es del periodo de tiempo que transcurre entre la adquisición de los activos que entran en el proceso productivo y su realización en forma de efectivo o equivalente de efectivo. ¿Ya? 8.2. Activo no corriente. Son derechos a más de un año. Conforme establece el artículo 67 de la NICU, ¿no? Una entidad deberá clasificar todos los demás activos como no corrientes. Esta norma de término no corriente incluye activos intangibles, tangibles y financieros que por su naturaleza sean de largo plazo. No está prohibido el uso de descripciones alternativas, siempre que su significado quede claro. El activo no corriente se clasifica en bienes de uso, inversiones permanentes, intangibles y diferidas. Los elementos componentes de los bienes de uso están destinados a servir de modo duradero a la actividad de la empresa. Estos se clasificarán de acuerdo al grado de funcionalidad dentro de la misma, generalmente del más duradero al menos duradero, por el uso y la naturaleza de estos bienes. Están sujetos a depreciación, entendiéndose esta como la recuperación de la inversión realizada en dichos activos durante su vida útil a través de la asignación periódica de una parte del costo de estos bienes a los artículos vendidos o en algunos casos a un gasto de operación. El pasivo está compuesto por fuentes de financiamiento ajenas de una parte de los activos, es decir, representan deudas hacia terceras personas cuyo vencimiento será a corto, mediano o largo plazo. Dentro de esta categoría se encuentra el patrimonio, que constituirá la fuente de financiamiento propio, es decir, de los propietarios tienen invertido a la empresa. En una primera distinción entre los pasivos, que significan deudas hacia terceros, y su vencimiento, de acuerdo a esta característica, los pasivos pueden ser corrientes y no corrientes o a largo plazo. Veamos el pasivo corriente u obligaciones a menos de un año. Conforme establece el párrafo 69 de la NIC 1, una entidad deberá clasificar un pasivo corriente cuando se espera liquidar el pasivo dentro del ciclo normal de la operación de la entidad. Se maneja el pasivo fundamentalmente para fines de comercialización. Debe pagarse el pasivo dentro de 12 meses después del periodo sobre el cual se informa. La entidad no tiene derecho incondicional de aplazar el pago pasivo durante o al menos los 12 meses después del periodo sobre el cual se informa. También el párrafo 69 establece que los acreedores comerciales y otros pasivos devengados, ya sea por costos de personas u otros costos de operación, forman parte del capital de trabajo, utilizando en el ciclo normal de la operación de la entidad. Una entidad se clasifica a tales partidas relacionadas en las operaciones como pasivos corrientes, incluso si su vencimiento no se va a producir más allá de los 12 meses, después del periodo sobre el cual se informa. El mismo ciclo normal de la operación se aplicará a la clasificación de activos y pasivos de una entidad. Cuando el ciclo normal de la operación de la entidad no es claramente identificable, se supondrá que su duración es de 12 meses. Pero el párrafo 72 establece que una entidad clasifica sus pasivos financieros como corrientes cuando estos deban pagarse dentro de los 12 meses por los siguientes casos, dice, aun cuando el plazo original del pasivo fuere por un periodo superior a 12 meses y cuando exista un acuerdo de refinanciamiento o reestructuración de los pagos de largo plazo. Pasivo no corriente u obligaciones a más de un año. Conforme establece el párrafo 69 de la NIC 1, una entidad clasificará todos los otros pasivos como no corrientes. De acuerdo a la NIC, al párrafo 71 de la NIC,
Uno, señala que otros pasivos corrientes no son pagados como parte del ciclo normal de la operación, pero deben ser pagados dentro de los 12 meses después del periodo sobre el cual se informa o se mantienen fundamentalmente con propósitos de comercialización. Son ejemplos de este tipo los pasivos financieros mantenidos para negociar de acuerdo a la NIC 39, los sobregiros bancarios, la parte corriente de los pasivos no corrientes, los dividendos por pagar, el impuesto a la renta u otras cuentas por pagar no comerciales, los préstamos que proporcionan financiamiento a largo plazo, esto es, no forman parte del capital de trabajo, utilizando el ciclo normal de la operación, y que no deban pagarse dentro de los 12 meses después del periodo sobre los cuales se informa que son los pasivos no corrientes, sujetos a los párrafos 74 y 75. Por consiguiente, considerado a largo plazo como el tiempo más de un año, el pasivo no corriente a largo plazo está formado por obligaciones de empresas cuyo vencimiento es mayor a un año. Ejemplos de este tipo de pasivos son las obligaciones bancarias, las emisiones de bonos reembolsables, etc. La cuota parte de las deudas a largo plazo que deben ser pagadas o amortizadas en el próximo periodo fiscal deben mostrarse en el pasivo corriente. Patrimonio. El patrimonio neto es la parte residual de los activos en la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos, es decir, la cuota parte del negocio que corresponde al propietario o los socios de la empresa. En términos de ecuación, el patrimonio es igual a patrimonio igual a activo menos el pasivo. El patrimonio está constituido por los aportes de los socios, más los incrementos de capital ocasionados por los resultados de las reservas de capital, sean estas obligadas por ley o constitutarias. Reserva por revaluos técnicos, ajustes de capital, ajustes de reservas patrimoniales, por efectos de inflación que sufre nuestro país y por las utilidades acumuladas. Formulación del balance general. El balance general normalmente se formula cuando una empresa inicia o reinicia actividades, cuando culmina un periodo fiscal, cuando la administración de propietarios de una empresa requiera la información para cumplir objetivos específicos. Las formas de presentación del balance de situación financiera más usuales son dos. Uno, en forma de cuenta y dos, de reporte o informe. En forma de cuenta, la presentación de la posición financiera es en forma de cuenta cuando al lado izquierdo se presentan los activos o derechos y en la derecha de las obligaciones a terceros y con el propietario o socios de la empresa. Si se compara imaginariamente con un esquema de cuenta, se tiene el lado izquierdo donde se registran los débitos, en nuestro caso el activo o derechos, y en el lado derecho los créditos, las obligaciones a terceros o personas del propietario. Si se presentara es como sigue, ¿no? Está, ¿no? La razón social, balance general, al expresado en bolivianos, y está el activo, el pasivo y patrimonio, ¿no? Y acá tenemos en nuestros modelos a los estados financieros, también esto, ¿no? Este es el balance tipo cuenta, ¿no? Un poquito más completo. Luego, en forma de reporte o informe. Este formato se presenta primero los activos o derechos y a continuación el pasivo u obligaciones es como sigue. Está primero el activo y luego recién el pasivo, ¿no? En forma horizontal. Este está en forma vertical y este está en forma horizontal. Dice que se compara con una hoja de tamaño oficio. La primera se presenta en forma horizontal y la segunda en forma vertical, ¿no? Pues hasta ahí es nuestro avance para el día de hoy y nos quedamos en este lugar para poder continuar ya en la subsiguiente clase. Que tengan un muy buen resto del día, pues, estimados jóvenes.
Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.